Gracias, mi hermano. Buenos días, familia. Les pido me acompañen a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y aquí la vamos a tener en la pantalla. La segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, es un versículo muy importante para comprender, para entender cómo debe de vivir un creyente al frente del temor y de las dificultades. El versículo 7 nos dice Pablo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo, que era un joven colaborador de Pablo, estaba enfrentando responsabilidades, pues, difíciles, muy comprometidas. Aún Pablo le escribe a Timoteo para animarlo, para que siga al frente en su ministerio, que no desista y que se mantenga firme en la palabra de Dios. Aún cuando esto represente dificultades y problemas que puedan suscitarse. En la primera carta, en la carta comienza Pablo animando a Timoteo para que no se avergüence del Evangelio. Y lo vemos en el capítulo 8, en el versículo 8, versículo 8, dice: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Pablo lo está invitando precisamente para que continúe con su labor, que no se desanime y que cualquier problema que haya no le impida ejercer el trabajo, como también nosotros como iglesia no nos debemos de estancar porque tenemos algún problema o porque no tenemos el suficiente valor como para seguir adelante. En el versículo 7, precisamente lo relaciona, se relaciona directamente con los versículos 6 y 8, y el versículo 6 nos dice: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Pablo lo está animando nuevamente para que Timoteo no flaquee, que siga adelante, porque de lo contrario, todo lo que ha aprendido no le va a servir de nada. Nos está animando tanto a Timoteo como a la iglesia a que no descartemos de que vamos a tener problemas, vamos a tener aflicciones, pero que el temor no nos imponga un temor de esos paralizantes, porque el temor paralizante no nos permite actuar, no nos permite seguir adelante. Ese temor nos impide ejercer la voluntad de Dios, obedecerle a Dios. Pablo nuevamente le sigue animando. Le está animando en el versículo 8, en el versículo 6 más bien, de que siga adelante y que cualquier problema no debe de gobernar el servicio que debe de dar tanto Pablo como la iglesia al Señor. No importa lo que estemos pasando, si es alguna pérdida, algún problema familiar o alguna enfermedad, no importa, nosotros debemos seguir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que vive en nosotros y mora en nosotros, Él es el que nos impulsa, nos lleva a continuar. Él nos dice qué tenemos que hacer. Y precisamente Pablo le dice en el versículo 7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía.
El ser cobarde, en otras versiones dice que es timidez, que hablar con timidez. Ese poder, ¿quién lo da? Lo da Dios. El poder nos ayuda a ser valientes, a ejercer más nuestro ministerio, a hablar y compartir la palabra de Dios a los demás. Timoteo sentía miedo, sentía temor. Sí. ¿Por qué? Porque sabía que al proclamar la palabra de Dios podía tener problemas. Y precisamente el miedo es el que nos paraliza. En el versículo 7 nos da tres recomendaciones que deben de seguir al creyente, que siempre deben de continuar con nosotros, que es el poder, el amor y el dominio propio. El poder viene de Dios, ¿no? Y el poder nos ayuda, nos instruye, pero también nos ayuda a perdonar a otros, nos ayuda a compartir la palabra a otros y no tener resentimiento con ellos. El amor nos los da Dios. El poder sin amor puede endurecer el corazón de uno. ¿Sí? El amor es el que nos va a ayudar a compartir la palabra con los de allá afuera y aquí mismo, pero con ese amor para poder expresarnos con respeto, con educación y no con ese odio, con ese resentimiento como lo escuchamos en la mañana, porque si no estás bien contigo mismo, no estarás bien con los hermanos, no estarás bien con Dios mismo. Entonces, el amor es lo que nos ayuda a prevalecer. Y luego nos dice en el versículo 7 que Dios nos da el dominio propio. El dominio propio nos ayuda a pensar mejor las cosas, a contraernos de que nos vayamos a hacer algunas cosas indebidas. Nos enseña a permanecer firmes en la palabra, que no nos desviemos. Y por último, quiero decirles que el versículo 7 da el camino al versículo 8 para cumplir el mandato que tiene el versículo 8, que es: por lo tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Nosotros no nos debemos de avergonzar de dar testimonio. No debemos de avergonzarnos, aunque tengamos problemas con la gente. Hay que compartir ese mensaje a tiempo o a destiempo. No importa si la persona te va a decir: no tengo tiempo para escucharte, déjame en paz, porque si no puedes tener problemas. No importan los problemas que tengamos, o la opresión o las dificultades. Debemos estar siempre compartiendo la palabra de Dios y estar instruyéndonos cada día para poder precisamente tener ese deseo y ese fuego de continuar y servir al Señor. Que Dios los bendiga, mis hermanos.